se ha ido en la semana? Bueno, le damos gracias al Señor por los resultados de Beto, ¿eh? El sábado pasado, ¿fue? ¿Cuándo fue? ¿El otro sábado? ¿Fue el sábado pasado? No, el otro. El otro. Que nos llevamos el tal susto y está hecho un pibe. El otro. La pucha, está mejor que yo. Ahora lo voy a anotar porque me quedé en la prédica sin poner la fecha. Bueno, le agradecemos al Señor porque sabemos que, como decía Oscar hoy, en un mensaje, cómo está el Señor en los detalles y cuidando y guardando. Pero hay que ser obediente y escuchar a los que saben, todos digo, escuchar a los que nos quieren y escuchar al Señor. Ahora vamos a escuchar al Señor y hablo yo porque soy la voz que puso el Señor acá ahora, pero bueno. Te damos gracias una vez más, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Señor. Hoy ha sido un día de búsqueda. ¿Saben qué? Que sería bueno, pero yo entiendo que todos estamos en diferentes tiempos y con diferentes cosas, pero sí es tan bueno que los que estamos ya afirmándonos sábado a sábado, los martes, los jueves, nos preparáramos el sábado de una manera un poquito más específica. Eso ayuda, ¿sí? Yo el sábado realmente es un día que, hoy tuve que atender algo que en la semana no pude, pero realmente me levanto, me aparto, busco, adoro, clamo, lloro, y es como que uno va preparando, ¿sí? Cuando uno va a preparar una comida, se prepara de todos los enseres, ¿verdad? De todas las cosas, y lo va haciendo. Bueno, valga la comparación, que no es muy edificante, pero quiero decir, sería bueno que cada uno de los miembros, cada uno de los integrantes, vengamos con una expectativa, vengamos habiendo orado, habiéndole pedido al Señor que hable. Qué lindo que llegues acá y digan, esto le pedí al Señor, que necesitaba una respuesta, me está hablando exactamente a eso, ¿sí? ¿Amén? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 6. ¿Ya lo tenías? ¿Me chusmeaste acá? Fue la palabra que compartimos antes de... A ver. Mateo 6. 6. Sí. Es la que compartimos antes de arrancar. No. Sí. Mateo 6. Pero no, 25 al 34. No. Ustedes hablaron de la oración. Sí. Bueno, pero estamos en el Espíritu. Gloria a Dios. Bueno, yo justo tuve que atender a ese pastor, pero contame, ¿qué compartieron? Sí. Mateo 6, 5 y 6. Ah, bien. Bien. Bueno. Con el versículo 6 se cierra la prédica. Con Mateo 6:6 se cierra. Gloria a Dios. Está bueno eso. Está bueno. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios entonces en Mateo 6, del 25 al 34 para empezar. Le voy a ir hablando de distintos pasajes también. Espíritu Santo, una vez más, porque queremos pedirte a ti que nos sorprendas, que nos ministres, que seas tú el anfitrión de este lugar, de todas las cosas que aquí se compartan. Señor, toma el control de todas las cosas. Sabemos que tú lo tienes, pero necesitamos, Señor, pedírtelo una vez más. En el nombre de Jesucristo, amén. Tiene un título, El afán y la ansiedad. Y en realidad fue una palabra que, después les cuento bien cómo el Señor me la trajo. Vamos a leerla. Por tanto os digo, acá sabemos que son las bienaventuranzas de Jesús, ¿no? Yo les había dicho hace poco en una prédica que de Mateo 5 al 7 son las bienaventuranzas de Jesús, que si leíamos todos esos capítulos íbamos a tener la doctrina del reino de Dios toda como compactada, poder entender y poderla seguir. Dice así: por tanto os digo, dice Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo,
que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¡Wow! Vayamos viendo. Pregúntate, ¿cómo está mi fe? Hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. De todo esto que les leí, vamos a trabajar en un versículo, ¿sí?, que es el 33, pero tiene que ver con todo este contexto. Sinceramente, hoy y mañana buscaba de la presencia de Dios, como les decía, oraba y pedía al Señor dirección con la palabra, y de repente me encontraba pensando que iba a cocinar de noche. ¿Y qué voy a cocinar de noche? ¿Y qué voy a hacer de noche? Y que no tengo esto, que no tengo el otro, y qué puedo hacer. Y así, buscando del Señor, vino. Busca el reino de Dios y su justicia. Entonces vine derechito al versículo y fue como que el Señor me dijo, estás buscando, pero tu cabeza todavía está. Y fue directo. ¿No les pasa a ustedes que quieren ponerse a orar y vienen 1000 pensamientos y 1000 cosas? Y yo quería entrar en la presencia y buscar de la palabra, soy muy sincera. Y cuando el Señor me dijo así, wow, Señor, primero me dio lo que iba a cocinar en la noche. Pues yo estaba preocupada, que lo viste cuando empezás a hacer los números y los gastos y vos querés decir, tengo que... Y me mostró, vas a hacer esto. Busca el reino de Dios. Y bueno, entonces me enfoqué en esta palabra que el Señor me señaló. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero viste que en el 32 dice, no, los gentiles buscan todas estas cosas. Hace una diferencia y hace un énfasis. Marca, los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, en el mundo, en lo cotidiano, todas las personas comienzan su día, su vida, proyectan planes, y nosotros también, ¿sí? Haciendo cálculos, previendo esto, y está bien, no está mal que hagamos eso, ¿sí? Pero hace un énfasis aquí la palabra de Dios, separando los gentiles. Yo busqué aquí en las concordancias, y gentiles habla de gente, pueblo. Sabemos que los gentiles eran aquellos que no eran judíos, según la palabra de Dios. Entonces Jesús le está hablando aquí y les está diciendo, no, los gentiles buscan todas estas cosas. Ustedes antes buscaban, pero mira lo que dice acá, pero vuestro Padre Celestial. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús a nosotros, directa o indirectamente? Que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos ese Padre Celestial, ese Padre Todopoderoso, que sabe que tenemos necesidad
de todas estas cosas, de vestido, de alimento, de provisión, de protección, de muchas cosas. Dios sabe. Y somos hijos. Y yo entendía que un padre natural sabe que debe proveer el alimento a sus hijos, debe proveerle el techo, debe procurarle la vestimenta, ¿sí? Y el hijo no está preocupado, mi papá me dará de comer, mi papá me va a vestir, mi papá tal cosa. No, el hijo está confiado en que la provisión va a venir del padre. Y cada uno hace su parte. Entonces yo voy entendiendo en este momento, hay una parte que es nuestra y hay otra parte que es del Señor. Pero para que sea una parte nuestra y otra parte del Señor, Él habla aquí que busquemos primeramente el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios, estamos hablando de reino. Entendemos por reino algo que tiene gobierno, tiene normas, tiene reglas, tiene autoridad, ¿verdad? Y acá Jesús está diciendo más ustedes, pero ese más es algo que está haciendo eso hacen los gentiles. Dios sabe lo que vos necesitas. Vos, en vez de eso, en lugar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En estos días el Señor me llevaba a una palabra que yo compartí, que era volveos a mí, en Zacarías 1:3, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y sigue diciendo en el versículo siguiente, dale. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Eso, no atendieron ni me escucharon. No atendieron ni me escucharon. Y el Señor me traía eso. Atender y escuchar. A veces escuchamos, pero no atendemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces es importante que lo que estamos leyendo de la palabra de Dios, como hijos de Dios, porque tenemos un Padre Celestial, la atendamos y la escuchemos. Escuchemos lo que Él nos dice. A mí me encanta, y todos los que me conocen, que mi Biblia tiene todo lo que habla Jesús en rojo. Entonces es como un llamador de atención mayor, ¿sí? No me pierdo, sé que Jesús hablando, y Jesús hablaba lo que el Padre le decía, ¿no? Entonces decíamos acá que hace un énfasis con ese más, es un pero, es algo que contrasta con lo anterior. Los gentiles hacen de esa manera, se afanan, se ponen ansiosos, y yo me vi, en realidad no estaba obrando conforme a una hija de Dios. Y no quiere decir que vaya a ser sencillo, no, yo tengo que venir confiada a mi Padre. Piero se mueve con una confianza que le han dado sus padres, de protegerlo, de proveerlo, de que sabe que a tal hora lo van a buscar. Ayer Agustino fue a buscar a Piero y la cara de Piero fue un poema. Dijo, papá, no vi. No, él no habló ni nada, pero Piero sabe que sale del cole y está papá y mamá. Esa confianza en los padres naturales, imagínate en un padre como es Dios, creador y todopoderoso. Entonces, Él quiere que nosotros le busquemos a Él. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, hay una confrontación, un contraste, mejor dicho, con lo que hacemos en lo natural y hace todo el mundo, a lo que debemos hacer como hijos de Dios ante cualquier situación, porque dice, tu Padre Celestial sabe que tenés necesidad de todas estas cosas.
no os afanéis. ¿Te pasa? Yo soy ansiosa y es una batalla que tengo, porque sé que no debo manejarme de esa manera. Pero sin embargo, el Señor en su infinita misericordia, en su paciencia y en ese amor que tiene con nosotros, Él nos lleva y nos exhorta. Así que tenemos Padre, somos hijos, y eso quiero que tú vayas grabando en vos. Un poquito antes, aquí mismo en Mateo, ya Juan el Bautista, cuando empezó su ministerio, cuando anunciaba a Jesús, ¿qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Reino de los cielos y reino de Dios es lo mismo. En Mateo cada vez que habla del reino de los cielos. En el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos habla del reino de Dios. Pero Jesús mismo, no me acuerdo si es en el joven rico, que primero dice el reino de los cielos y después dice el reino de Dios. Entonces tenemos la convicción de que cuando hablamos reino de los cielos y reino de Dios es lo mismo. Así comenzó Juan el Bautista anunciando a Jesús, que el reino de los cielos se había acercado. Cuando Juan el Bautista cae preso, Jesús se entera y Jesús va a Galilea, empieza exactamente a anunciar. Dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Te digo esto para que vayamos entendiendo que nosotros creemos en Jesús, seguimos a Jesús, y Él se anunció como ese reino que se acercaba a tu vida y a la mía. Ahora, dice, para buscar el reino de Dios se debe tener un fuerte deseo de entrar. A mí me pasó hoy que buscaba la tarjeta y no la encontraba. O sea, fui a sacar la tarjeta y no la había llevado. Busqué, no la encontré. Dije, la debo haber dejado en casa. Llego a casa, en casa no estaba. Entonces busqué más en la cartera, empecé a sacar, porque la tenía que encontrar. Entonces, cuando estamos hablando de buscar, es buscar con el deseo de encontrar, es buscar con el interés de buscar el reino para entrar en él. Estar dispuesto. Yo puedo buscar ahí por arribita, pero si yo tengo interés en lo que necesito encontrar, voy a buscar de una manera diferente, ¿verdad? A que si no me interesa. Entonces es necesario que haya un deseo de entrar en ese reino. Dice que debe ser la prioridad en la vida de un cristiano. Primeramente, buscar primeramente, está hablando de una acción y en un orden. Quizás lo primero que hacemos nosotros es ponernos ansiosos, afanosos, llamar a este, mandar al otro, hacer cálculos, pedir, buscar estrategias, pero no vamos primeramente a nuestro Padre Celestial. Jesús, ¿se acuerdan que hablaba por parábolas? Dice que a los discípulos el misterio del reino se los explicaba, pero que a los demás le hablaba por parábolas, ¿sí? Parábolas son historias que relatan cosas en las cuales él se asemejaba al reino de Dios. Y debemos entonces hacer cosas para entrar en el reino. Hay algo que nosotros debemos hacer para entrar en el reino y conocer cuáles son esas condiciones.
como te decía hace un ratito, el reino, conocemos por ejemplo el reinado de Inglaterra o el reinado de España o un gobierno, ¿sí?, que funcionan de alguna manera igual, tiene reglas, tiene una cantidad de condiciones para que se deben cumplir. Por ejemplo, si vamos a las parábolas que están en el capítulo 13, donde Jesús dice, en el 13, 44 al 46 te voy a leer, les habla con parábolas dándoles semejanza de lo que es el reino de los cielos. Además, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Un tesoro escondido en un campo, y alguien lo encuentra y lo esconde, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y vuelve a decir otro ejemplo con parábola. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Viste que siempre está la búsqueda de algo y el hallazgo de algo valioso, ¿sí? Busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Uno vendió todo y compró el campo donde estaba el tesoro escondido. El reino de los cielos es un tesoro y nosotros debemos despojarnos de todas esas cosas que no pertenecen al reino. Pero primero debemos buscarle y conocer qué es lo que sí el reino de Dios es. El joven rico, para que yo me la había notado, el joven rico, 19. El joven rico. Hay un joven rico que se acerca al maestro y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, entrar en la vida, no hace énfasis de la vida eterna, en la vida, guarda los mandamientos. Yo los hice todos. Yo hice todos los mandamientos, le dice acá, yo te lo parafraseo, todos los cumplí desde que era chiquito. Dice, amar al prójimo, sí, no adulterar, sí, todos. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. De nuevo, vende, despójate, vender. Y oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y mira lo que le dijo Jesús. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Sea cual sea tu riqueza, aquello que consideres valioso para ti, que se interponga, que no sea acepto por el Señor, por Dios, que nos excluya. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Acá cuando habla de un camello pasar por el ojo de una aguja, no está hablando de un dromedario que pase por la aguja que cosemos. Estaba hablando de una entrada que había, era una entrada alternativa que había en las edificaciones de antes, y el camello por ahí no pasaba. Entraban las personas, pero un camello no entraba. Entonces vamos entendiendo que buscar el reino de Dios es ir conociendo que hay cosas de las cuales nosotros nos vamos a tener que despojar. Debemos entonces, como cristianos, como estamos haciendo ahora, prepararnos para ese reino. Al vivir, ¿cómo? De acuerdo con sus reglas. Nicodemo, en Juan 3, del 1 al 8, le dijo a Jesús, a ver si lo marqué, sí, lo tengo acá. Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche, para que no lo viera nadie, y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí le sigue diciendo,
ese nacer de nuevo, que le explica, que todavía Nicodemo le dice, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Una cosa así. Entonces Jesús le explica cómo puede uno entrar. Uno debe nacer de nuevo. Y esto comienza cuando nosotros damos el paso de bautizarnos. Porque el bautismo, ¿qué es lo que simboliza? La muerte del viejo hombre, ¿sí? Simboliza la muerte del viejo hombre pecaminoso y el comenzar de una nueva vida en Cristo. El comenzar una nueva vida en Cristo simboliza buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar acción. Acción, ¿con qué dijimos? Con deseo, con disposición. Hay un pasaje que dice una mujer que perdió, creo que era una moneda, ¿sí? Perdió una moneda y la buscaba hasta donde no había estado. Y yo me acuerdo una vez que perdí, ¿te acordás, Agustín, las llaves de la iglesia que me las habían dado? Y yo buscaba hasta donde no había estado. Cuando vos necesitas encontrar algo que perdiste que es de mucho valor, te invertís tiempo, haces. Y acá Jesús está, a través de estas parábolas que yo te estoy leyendo, nos está enseñando qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer. El joven rico tenía muchas posesiones y eran para él prioridad. Él no se pudo despojar de eso y se quedó triste porque entendió que él no podía. Así como hablamos del reino de Dios, quizás esto te resulta un poquito pesado, pero hoy vamos a aprender lo que el Señor nos quiere enseñar o traer a memoria. Nuestra ciudadanía como integrantes de este reino de los cielos, este reino de Dios, nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía pasa a considerarse en el cielo. Somos ciudadanos del reino de Dios, que estamos aquí en la tierra, pero somos ciudadanos, o sea, soy uruguaya, vivo en Uruguay, obedezco las reglas de Uruguay, pero si Uruguay a mí me pone una regla que va en contra de lo que Dios establece, yo tengo que estar bajo las ordenanzas, enseñanzas y reglas del reino de Dios. ¿Se entiende esto? Amén. Lee, si podés, Agustín, Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Tranquilo. Estamos acá. Colosenses 1:13. Sí. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está. Fuimos trasladados al reino de Dios. Estamos aquí en la tierra, pero espiritualmente ya fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, al reino de Jesús. Quería buscar que escucharas la palabra en la cual yo me basé para decirte esto. Entonces, entendiendo esto referente al reino, entonces debemos saber que necesitamos nosotros ahora entender cómo buscar este reino. Cómo buscarlo. Y es algo que debemos hacer cada uno de nosotros. Yo no puedo. La salvación es personal. Cada cosa, nuestra relación con el Señor es única de cada uno con Él. Yo no puedo hacer nada por el otro. Sí puedo impartir la palabra como el Señor me ha mandado, me ha escogido, me ha llamado. Pero no puedo hacer la tarea ni de Agustín, ni Agustín puede hacer la mía. Entonces debemos cada uno de nosotros aprender
las leyes del reino de Dios y conocer a ese Dios, buscarlo. Y esto decíamos que era primeramente en mi vida de cristiano. ¿Por qué? Porque ya no vivimos como los gentiles, o se supone que no debemos vivir como los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo que ir a trabajar, que no tengo que pagar las cuentas, que no, sí, yo trabajo desde los 16 años, yo gracias al Señor tengo esa provisión, sé que gracias al Señor porque por momentos pude haber quedado sin trabajo y vi la mano de Dios. Entonces vamos entendiendo que estando el Señor en nuestra vida, las cosas van a estar bajo su poder, bajo su control, bajo su voluntad. ¿Y cómo lo buscamos? Te decía. Lo tenemos que buscar en su palabra, porque es la palabra de Dios. Si vos querés comunicarte conmigo, vas a hablar conmigo y yo te voy a escuchar a vos, vos vas a escuchar a mí, vamos a hablar, ¿está? Entonces Dios nos habla a través de su palabra. Lo conocemos y conocemos su reino a través de su palabra. Pero también me ponía esto el Señor. Nosotros, ¿dónde lo encontramos al Señor? En cualquier parte, me vas a decir. Es cierto, el Señor es omnipresente, omnisciente, Él está en todos lados. Pero hay algo que dice en su palabra y que trajo revelación de muchas cosas. Y sé que Agustín ha sido tratado en estos días con esa palabra. En Mateo 6:6. Mateo 6:6 dice así. Le pidieron a Jesús, los discípulos, que les enseñara la oración. Él estaba con ellos aún. Mas tú cuando ores, le dice Jesús, más tú, viste de vuelta, más. Vos en lugar de tenés que hacer esto. Mas tú cuando ores, no hagas como aquellos que quieren ser vistos en todos lados. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Estamos buscando el reino de Dios? Dice que ese Padre Celestial que sabe de nuestras necesidades está en lo secreto, está en ese lugar apartado en el cual Él nos enseña su palabra. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, en lo secreto, a puerta cerrada. El Señor nos enseña, nos corrige en lo secreto. Ahí, con amor y con dureza muchas veces. A veces es con dureza. Yo no sé cómo, capaz que porque tenía papel higiénico, pero muchas veces empapo esta alfombra, ¿no? Para hacérmela. No, realmente cuando el Señor tiene que tratar con sus hijos como un papá, y Él es justo. Y a veces le estamos pidiendo justicia y wow, cuando le pedimos justicia, porque dice acá, buscad el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios, Él es justo. Lo que está mal, está mal. Está el arrepentimiento, está el venir a Él, Él nos perdona, pero sabemos que Dios es un Dios de amor y es un Dios justo. ¿Sí? Entonces el Señor en lo secreto dice, tu Padre que ve en lo secreto, que está en secreto, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabes? El Señor no nos expone a nosotros públicamente, Él no nos humilla con nuestros errores, con nuestras debilidades. Él no lo hace. Nuestro Padre Celestial no lo hace públicamente. Y nosotros, si tenemos que corregir a un hijo, bueno, a Uzi y Cami que tienen un chiquito, un bebé que están corrigiendo,
van a corregirlo, pero no van a venir a contarle a otra persona porque Piero hizo tal cosa y tal otra, lo corrige, lo enseñan en lo secreto, en lo privado. Porque ¿cómo se sentiría Piero si viene Agustín o Camila porque Piero hizo esto y yo lo... Se sentiría avergonzado, ¿no? Se sentiría humillado. Más porque es como un niño. Y el Señor nos dice que tenemos que ser como niños. Entonces, si vamos como niños al Padre, pero vamos. Si voy, Él me va a oír. ¿Y sabes qué va a pasar? En público yo voy a dar testimonio del reino de Dios. Porque lo busqué el reino de Dios, busqué al Dios, al Padre Celestial, que sabe lo que necesito, que sabe lo que muchas veces vamos a recibir cosas que no queremos en ese lugar. Pero públicamente nosotros seremos recompensados. Ahora, si en lo público, en nuestra vida se ve lo contrario a lo que el reino de Dios establece, es que no estamos buscando, es que no estamos diciéndole al Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Quizá lo estamos haciendo muy por arriba, pero si yo públicamente no estoy dando testimonio de que soy ciudadana, resolviendo situaciones de una manera diferente, esta persona está tomando una decisión, está teniendo una actitud distinta a lo que todos haríamos, y no porque sea una gran persona, porque ¿qué le dijo Jesús al joven rico? Bueno, hay uno, solo Él, solo Dios es bueno, ¿sí? Entonces, si en público se ve lo contrario a lo que el reino de Dios establece en su palabra, lo que Dios nos enseña, es que no estamos buscando el reino. No estamos diciéndole, venga tu reino, Señor, a nuestra vida. Entonces, Él va a exponer de nosotros lo que haya puesto de Él en nosotros. ¿En dónde? En ese lugar, en el aposento, donde la puerta está cerrada y Él está en secreto. Y el que ve en lo secreto nos va a recompensar. Se va a manifestar en nosotros. Porque cada vez que nosotros vamos a la intimidad, a ese lugar, a buscar de Él, es más Él en mí y menos yo. Entonces, buscad en el aposento. Debemos tener ese tiempo primeramente. Primeramente quizás es antes de que te laves y que no lavemos los dientes. ¿Por qué? Mi experiencia es, voy, me lavo los dientes, voy al baño, me tomo un vaso de agua, doy de vuelta. Cuando quiero acordar pasaron 20 minutos. Y por más que me haya levantado una hora antes de ir a trabajar para tener primeramente ese momento con el Señor, en algo se fue dispersando ese tiempo. Él está ahí. Debemos buscar para encontrar esa perla preciosa. Es un tesoro para vos y para mí. Es lo que el Señor hace. Jesús, cuando empezó presentando el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, el que fue lo que estaba predicando, las buenas nuevas, el que estaba anunciando el evangelio del reino, las buenas noticias. Él hizo eso, trajo cuáles eran las buenas noticias del reino de Dios, ¿sí? Y durante todo su ministerio, por parábolas, por historias, por relatos, Él estaba anunciando las buenas noticias del reino. ¿Se entendió? Esto cuando le dice a Nicodemo, Jesús, que era necesario morir y nacer, sabemos que hablaba del bautismo. Luego nosotros somos transformados hasta que en un momento dado el cuerpo se separa del espíritu.
Y esto termina cuando en la venida de Jesús nosotros seamos resucitados juntamente con Él. Amén. Ese es el proceso. Pero debemos prepararnos para ese reino de los cielos. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú no nos desechas. Tú sigues, Señor mío, con paciencia y con amor, con bondad, con benignidad, con templanza y con mansedumbre, exhortándonos, Señor, a que atendamos y escuchemos tu palabra. En el nombre de Jesús, queremos pedirte perdón, Señor, por tanto tiempo de distracción, por tanto tiempo de estar buscando, Señor mío, en nuestras fuerzas, en lo que el sistema me ofrece, en lo que todos me pueden aconsejar y no en tu palabra. Somos ciudadanos del reino de Dios. Tenemos un Padre celestial, dijo Jesús. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos un Padre proveedor. Un Padre que está en todas esas cosas. Ahora, ¿dónde estás vos? ¿Dónde estoy yo? Estoy metida en ese lugar que Él está, donde Él ve, donde Él me da de su amor, de su enseñanza, de su corrección, de su disciplina, donde yo le busco, porque lo tenemos que buscar. No va a venir nada más. Dios quiere, pero hay una parte que tiene que ser tuya y mía. Una necesidad de encontrar a ese Dios. En un momento y de mañana ya estaba con parte del mensaje y de repente yo digo, no, tiene que haber más. Tiene que haber más. Y encontré una cantidad de oraciones y me puse y fue un momento realmente precioso. Yo quiero que hoy entiendas lo que el Señor quiere hablar. Que tenemos que buscarle para que públicamente testifiquemos de Él y no de las obras de la carne. Tenemos que buscarle para que Él haga en nosotros esa transformación que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Porque es necesario que seamos transformados. De gloria en gloria, dice la palabra de Dios. Somos transformados de gloria en gloria. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo ha sido impartido tu palabra, tu mensaje. Te pedimos, Señor mío, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga cada vez más luz a lo que hoy has hablado. Hemos atendido a tu palabra. No hemos hecho, Señor mío, como tantas otras veces. Hoy hemos escuchado tu voz. Nos volvemos a ti, Señor. Nos volvemos a ti. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Hay cosas que no son posibles para nosotros, pero habrá algo imposible para Dios, como le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Leía un artículo que decía que un pastor se había puesto en el despertador la alarma a las 6:33 para recordar siempre este versículo. Despertaba en el día a las 6:33, porque este versículo, más buscad el reino de Dios y su justicia, es en Mateo 6:33. Y me gustó, digo, lo voy a compartir. Es una ayuda, un comentario, para recurrir a la palabra de Dios en todo momento. Por nada estén afanosos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Toda la gloria, la honra y la alabanza sean en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.